Bien, señores, estamos de vuelta y tenemos el gratísimo placer de estar con el ingeniero Simeón Ramírez, director ejecutivo del proyecto La Cruz de Manzanillo, y además un liniero de pura cepa. Sí, liniero de pura cepa. Simeón, lo primero que quisiéramos es hablar sobre Montecristi, que es una zona que ha estado muy afectada por el tema de la fiebre porcina. Y si usted tiene información, que nos diga más o menos cómo se comporta esta situación por allí. Primero, agradecerle la gentileza de haberme invitado a este programa con la finalidad de interactuar sobre la situación, sobre todo del proyecto de la Cruz de Manzanillo, al que yo me digno dirigir. Y con relación a la pregunta de la situación de la enfermedad de los cerdos, básicamente me he estado entrando por la prensa y todo comenzó cuando salió una información en un programa de televisión local donde hacía referencia que específicamente en una granja de Castañuela inició la muerte de algunos cerdos. Cuando se hizo el levantamiento, entonces se estableció que realmente era producto de una enfermedad. Y anoche oí una información también en un canal local donde hacía referencia de que algunas cañadas, sobre todo en Castañuela, estaban invadidas de cerdos que habían muerto. O sea que están botando los cerdos afectados, ¿verdad? O muertos ya en las cañadas, pero eso ¿a qué nivel? ¿Es alarmante la situación? No, al menos lo que yo pude ver en el reportaje no es alarmante porque no es una cantidad de cerdos extraordinaria. Ahora, la persona que que grabaron en el video, sí hacía un pronunciamiento un tanto alarmante, pero lo que yo pude ver no era una cantidad. ¿Y cuál es a su parecer, lo que se puede hacer? Hay quienes opinan que debe de eliminarse completamente todos los cerdos. Hay quienes piensan que se debe zonificar, o sea, aislar las zonas afectadas. ¿Y cuál es lo que ustedes recomiendan? Sabe que ciertamente nosotros no somos muy duchos en el área de veterinaria y de la solución a una enfermedad de los cerdos. Pero al igual que ustedes, también nosotros hemos escuchado distintas opiniones sobre lo que debe pasar con los cerdos. Yo pienso que el Departamento de Sanidad de Ganadería debe juzgar, hacer análisis, determinar si ciertamente se puede solucionar el problema con un aislamiento o si con una eliminación. Acuérdate que cuando la fiebre porcina africana hubo que eliminarlo. 1978. Hubo que eliminarlo con todos. Hipólito Mejía. Con relación al proyecto de la Cruz de Manzanillo, que tradicionalmente va, viene, ¿qué estamos cultivando? ¿Seguimos cultivando bananos, plátanos? Cuando nosotros llegamos en septiembre, encontramos básicamente una plantación muy diezmada de banano y en menor cantidad una plantación de plátano. Pero desde octubre del año pasado, yo diría que un año antes de nosotros llegar, ya comenzaba el abandono de las plantaciones, sobre todo por el asunto de la política, ¿no? Esas imágenes que estamos viendo, eso es ahora. Eso es ahora. El proyecto. Eso es en este momento. ¿Qué estamos haciendo con esos guineos, bananos? ¿Lo estamos exportando? ¿Lo estamos colocando en el mercado local? Bueno, realmente la finca está preparada para exportar. Pero todos los años, para esta época, se presenta una abundancia por el problema del clima. Sabe que en primavera y en verano el banano llena más, y hasta en los países con clima más frío que el nuestro también aumenta la producción, o sea que se produce un aumento de la producción a nivel mundial. El clima fresco ayuda a la producción de banano.
Bueno, depende. Yo diría que el rango de producción óptima para banano está entre 25 y 28 grados. Eso quiere decir que cuando estamos en verano, ¿verdad? En los países que tienen un clima bastante frío no se produce y de ahí es que viene y aumentan las exportaciones. Sobre todo que en los países de clima tropicales como nosotros, en invierno la producción es mucho menor. Pero en esta época se dispara y en países que tienen clima no templado, pero sí más frío que el nuestro. ¿Cuántas tareas tiene esa finca del proyecto de la Cruz de Manzanillo? Todavía, en sentido general, todavía el proyecto todavía conserva 32.700 tareas. 32. Estamos exportando. Y de esa Cierto, estamos exportando. Esa imagen es del lunes Para para ¿A exportación. dónde estamos exportando? Bueno, nosotros a Europa. Básicamente, lo del proyecto de la Cruz de Manzanillo va para Europa. Y de esas 32.000 tareas, ¿cuántas están plantadas en cultivo? Mira, nosotros originalmente Porque como llegamos. una vez se decidió dar un pedazo de esa finca y se asentaron familias ahí. No sé si eso ha funcionado o no ha funcionado. Bueno, de las 32.000 actuales, todas están bajo el dominio del proyecto. El proyecto. Antes había una cantidad superior, pero se hizo un asentamiento agrario y la parte sur, sobre todo de la finca que nosotros conocemos como Higüero, fue repartida a productores pequeños. ¿Qué ha estado funcionando? Ya está Ha funcionando. estado funcionando, pero con arroz. Pero además, Sembraron arroz, sí. sí, además del banano, ¿qué otro tipo de rubro se está sembrando en la Cruz de Manzanillo? Primero, permíteme contestarle a Perso, Sí, que me decía de que cuántas tareas tenemos plantadas. ok. Cuando nosotros llegamos, encontramos entre plátano y guineo, más o menos, alrededor de 10.500, 11.000 tareas. Pero eran plantas de banano y de plátano diseminadas en un territorio, Sí, que no podíamos decir que era una plantación. Hicimos un levantamiento y obviamente el levantamiento dio que solo 3.000 tareas, 3.200 de banano se pudieron conservar para iniciar la rehabilitación. Y de plátano, que habían casi 3.000, apenas se pudieron recuperar alrededor de 800. Porque las demás ya estaban en una plantación diezmada, desnutrida. ¿Y esas 32.000 tareas tienen condiciones para ser plantadas? ¿Tienen Bueno, agua, tienen canalización, tienen...? Mira, la infraestructura para establecer una explotación racional existe, porque están los drenajes, están los canales de riego, claro, bastante enmalezados. Hay drenajes de esos que tienen ya montería, pero lo que quiero decir es que sí, que existen las infraestructuras para explotarlas. Ahora, ¿qué pasa con el agua? El proyecto está bordeado en la parte este y en la parte norte del río Yaca del Norte. ¿Se puede producir allá arroz, habichuela en esas plantaciones de allá? Bueno, habichuelas sí, porque el problema es que la mayor parte del agua es bombeada con gasoil. Y entonces el consumo conocí una de arroz... Sí. Conocí una planta de bombeo en ese proyecto en una ocasión. Que creo que era de 1940 o 30 y pico y estaba funcionando. ¿Se conserva esa bomba? No se conserva, pero era extravagante. Era una bomba, una motobomba terrible. Pero ya no está operando. Pero está ahí la bomba. No. En el lugar donde estaba establecida esa instalación de bombeo, ahora hay 3 bombas diferentes de menor capacidad. Pero siempre se ha hablado de que la República Dominicana es uno de los mayores exportadores de banano orgánico a Europa. ¿Estamos realmente así? No. En este momento nosotros perdimos la hegemonía de ser el productor de banano orgánico más grande del mundo. Ya hay otros que nos han desplazado. ¿Y por qué? Bueno, la primera razón es que nosotros, el territorio nuestro, tenía prácticamente un techo en la producción bananera. Otros países
que no tenían esa cantidad de banano orgánico, pero sí tenían grandes territorios sin cultivar. En el momento que se deciden de explotar los terrenos que no estaban en producción, entonces pasaron el umbral de la cantidad que nosotros teníamos como banano orgánico. Estamos casi en el tramo final ya de la entrevista. Nos gustaría que usted nos dé una... ¿qué usted tiene planificado para los próximos meses en ese proyecto de Manzanillo? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las expectativas? Okay. Las expectativas y los planes realmente dependen de los recursos, porque el banano es un cultivo costoso para establecerlo. Actualmente nosotros hay 3 escenarios posibles. Sí. El primer escenario es que no aparezca recursos para nosotros continuar el crecimiento de la siembra. Y que se mantenga lo que hay. En ese escenario estaríamos hablando de más o menos 4.500 tareas de banano y 1.000 tareas de plátano, y ahora tenemos 500 tareas de maíz para realmente dar respuesta a la escasez que hay de materia prima para la fabricación de alimentos. Pero nosotros contribuir a que se pueda abaratar. ¿El segundo escenario cuál sería? Entonces, el segundo escenario consiste en que pudiéramos conseguir recursos para, en lugar de tener 1.000 tareas que hay ahora, ampliar con 1.500 tareas más de banano y sembrar 500 más de plátano. Okay. En ese escenario, entonces nosotros necesitaríamos un financiamiento. ¿De qué monto estaría? De más o menos 55 millones de pesos. 55 millones de pesos. Y el tercer escenario es completar 10.000 tareas cultivables. Esa área que nosotros pudiéramos manejar más o menos con la instalación que tenemos. Esos recursos tienen que llegar por parte de agricultura o por parte directamente del gobierno central. Bueno, ahí habría una dualidad. Sí. Digamos que una parte podría venir como un aporte del Ministerio de Agricultura, que de hecho ya está planteado, otorgando... Limber Cruz es un hombre que... un productor. Aunque el proyecto no preguntaría de dónde vienen los cuartos. O sea, porque quiero decir que una parte pudiera venir del ministerio, pero básicamente un financiamiento de Banco Agrícola. Ingeniero, déjeme plantearle un cuarto escenario. Okay. Porque yo desde chiquito estoy oyendo la historia del proyecto. Del proyecto. Y cada vez que pasa un gobierno oigo la misma historia. Sí. Aquel lo dejó abandonado, le dio impulso, lo dejó abandonado. Pero tenemos 32.000 tareas, ya lo que nos queda, que eran casi 60.000 tareas y la otra la fuimos repartiendo. Pero siempre veo que eso está subexplotado siempre. Si usted tiene ahora alrededor de 4.000 tareas cultivadas, es decir que hay 26.000, 28.000. No, tenemos 6.000 tareas. 6.000, es decir que nos quedarían 24.000 tareas sin exportar. Sin explotar. ¿No pudiéramos llegar a algún tipo de arreglo de exportar esas 32.000 tareas de manera consistente, que no dependa de que si un gobierno cambia, que viene y lo dice, bajo algún convenio, contrato con algunos inversionistas que puedan poner a funcionar eso? Porque me imagino que 32.000 tareas produciría una riqueza enorme, generaría empleos, ocupaciones enormes. Es decir, ¿por qué no damos ese paso? Bueno, mira, de lo público o privado, como hay primero decirte que cuando en el 67, 1967, cuando se marcha la Granada Company, 3 años después, Balaguer crea el proyecto. Y justamente comienza sembrando 30.000 tareas para satisfacer ese espacio que se había quedado, ese hueco que había dejado la salida de la Granada con el desempleo en la línea noroeste, que el proyecto era zona franca. Yo diría que la decisión de explotarlo con una alianza público-privada es una decisión que tienen que tomar obviamente las autoridades de más arriba, no es una decisión nuestra. No, el gobierno, es una decisión pero realmente hasta darle los cuartos es del gobierno. Bueno, exacto, pero yo lo que pienso es que, vuelvo y repito, y busco lo que está planteando el gobierno, hacer
proyectos públicos privados Privado. con Sigmund Freud, que dirige esos proyectos, y pudiera incursionar el sector privado en esa Cruz de Manzanillo, porque si son 32.000 tareas y solamente está cultivable hasta ahora 6.000. 6.000 tareas actualmente. Y sobre todo gracias la por- línea noroeste hay muy buenas fincas produciendo banano. Bueno, Y las del proyecto son de las mejores. ¿Eh? Las del proyecto son de las mejores, Claro. de las mejores Gracias, tierras. ingeniero. bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por, Bueno, por gracias al invitar. ingeniero Simeón Ramírez, que es el director ejecutivo del proyecto La Cruz de Manzanillo, y ojalá pudiéramos encontrar una fórmula en que este proyecto se desarrolle a plenitud. Sería lo ideal. Señores, vamos a la pausa y volvemos en un segundo con Bueno, más pues, Matinal. muchas